Hola compañeros, ya estamos de nuevo aquí para terminar con la segunda parte, con la parte 2 del tema 6.6 de analgésicos no opioides o AINE. Lo último que vimos fue el mecanismo de acción en el video anterior, en la parte 1 de este tema 6.6 de analgésicos no opioides o AINE. Y ahora vamos a ver los efectos terapéuticos de los analgésicos no opioides o los efectos terapéuticos de los AINE. Obviamente son antiinflamatorios no esteroideos y son analgésicos no opioides. Quiere decir que si son analgésicos es porque alivian el dolor. Alivian el dolor sin producir los efectos adversos de los opioides sobre el sistema nervioso central. Es decir, los AINE no producen la profunda depresión respiratoria que producen los opioides, que puede llegar a ser peligrosa, tampoco producen dependencia psicológica y física, y por eso están al alcance de todos. Cualquiera puede comprar en una farmacia aspirinas, ibuprofeno, meloxicam, piroxicam, ¿cómo se llama? El Flanax, naproxeno, cualquiera puede comprar AINE, no producen ningún efecto sobre el sistema nervioso central, ni la depresión respiratoria profunda, ni la dependencia psicológica y física que producen los opioides. Entonces alivian el dolor sin producir los efectos adversos de los opioides sobre el sistema nervioso central, alivian los dolores moderados como las cefaleas, las odontalgias, las artralgias, las dismenorreas, reducen la temperatura en la fiebre. Para reducir las inflamaciones también se utilizan como antiinflamatorios para el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos como la osteoartritis y la artritis reumatoide. Les hablé en la parte 1 del diclofenaco, que es muy utilizado. La gente que tiene artritis reumatoide toma muy frecuentemente y por periodos largos diclofenaco para aliviar el dolor. Y también se usan los AINE como antiagregantes plaquetarios en el tratamiento, más que en el tratamiento, en la prevención de arteriopatías coronarias y cerebrales, trombosis venosas profundas, en las tromboembolias, infartos, etc. Es decir, no se utilizan en un infarto agudo del miocardio para curar al paciente, obviamente. Generalmente los AINES que se utilizan como antiagregantes plaquetarios, el principal es el ácido acetil salicílico, la aspirina, que se da en dosis muy bajas, de 80 a 100 miligramos, la aspirina light que le llaman, y que se toman para prevenir la formación de coágulos en personas que han sufrido eventos como arteriopatías coronarias, cerebrales, trombosas venosas profundas, tromboembolias, infartos. Ellos están generalmente muy predispuestos a que tengan hiperagregabilidad plaquetaria. Siempre esos eventos agudos se acompañan de hiperagregabilidad plaquetaria. Entonces, para prevenir la reincidencia de la formación de coágulos, pues toman estas aspirinas light de 100 miligramos una por día, que no es dañino para la mucosa gastrointestinal, pero que sí inhibe la agregación plaquetaria, porque lo que hacen es inhibir la formación de tromboxano A2. Bien, entonces se usan como antiagregantes plaquetarios para la prevención o el tratamiento a eventos posteriores a, como le decía, trombosis venosas profundas, arteriopatías, tromboembolias, infartos, etc. Y se dan en dosis muy pequeñas, y el más utilizado es el ácido acetil salicílico, porque es muy económico y es muy efectivo inhibiendo la agregación plaquetaria.
Bien, y aquí les voy a decir algo que es muy importante para que les quede grabado. Lo pueden subrayar con amarillo en sus apuntes que tienen en la plataforma. Los analgésicos no opioides o los AINE producen un alivio sintomático del dolor y de la inflamación que acompañan a las enfermedades, pero no detienen la evolución de las enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que una aspirina, un naproxen, un diclofenaco, un meloxicam, nada más va a aliviar los síntomas de una inflamación, del dolor, o bien, en el caso de la aspirina, el paracetamol, solamente van a reducir la fiebre causada por una enfermedad, una infección, pero no van a detener la infección ni la enfermedad, solamente alivian los síntomas. Entonces, que les quede claro, los AINE producen un alivio de los síntomas que acompañan a las enfermedades, producen un alivio sintomático del dolor, la inflamación, que van junto con las enfermedades, pero no van a detener la evolución de las enfermedades. Que les quede muy claro esto para el segundo parcial, que ya se viene pronto, dentro de unas 2 semanas y media. Bien, vamos a ver los efectos adversos de los analgésicos no opioides, que es muy importante que los tengan siempre presentes. El principal efecto adverso de los AINE es el riesgo gastrointestinal. Pueden producir gastritis, úlceras, intolerancia en vías gastrointestinales, pueden producir también, como les dije, bloqueo de la agregación plaquetaria, y por lo tanto eso va a dar lugar a un aumento del tiempo de coagulación porque inhiben la formación de tromboxano A2. También pueden inhibir la motilidad uterina, pueden producir una prolongación de la gestación y del trabajo de parto espontáneo, y también pueden inhibir algunas funciones renales, sobre todo cuando se dan en dosis altas, en dosis tóxicas. Pueden aumentar la retención de sodio y agua, disminuyendo la función renal. Y finalmente también pueden producir reacciones de hipersensibilidad, pero estas reacciones de hipersensibilidad o reacciones alérgicas son raras, pero se presentan. Hay gente que, por ejemplo, es alérgica a la aspirina, por ejemplo. Bien, vamos a ver, antes de pasar a la intoxicación con los AINE, y quiero que les vuelva a quedar claro que la reacción adversa más común de todos los AINE es la intolerancia y el riesgo gastrointestinal. Pueden producir una inflamación, pueden producir hemorragias, pueden producir gastritis que terminan en úlceras, y una úlcera puede dar lugar a una perforación gástrica o intestinal que incluso puede causar la muerte del paciente. ¿Por qué son tan malos los AINES para la mucosa gastrointestinal? Bien, esto también es importante que les quede claro. Ya dijimos que los AINE actúan inhibiendo a las ciclooxigenasas, y las ciclooxigenasas son las encargadas de la síntesis de los precursores de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Las ciclooxigenasas, al inhibir las ciclooxigenasas, inhiben la síntesis de prostaglandinas y así interfieren con las patogenias de la inflamación y de la fiebre provocada por las prostaglandinas. Sin embargo, también inhiben algunas prostaglandinas gastroprotectoras, como por ejemplo PGI2 y PGE2. Ya habíamos mencionado antes PGE2 cuando hablamos de los AINE liberadores de óxido nítrico, que dijimos que estos AINE liberadores de óxido nítrico, al liberar óxido nítrico, podían estimular la síntesis de la prostaglandina G2, PGE2. PGE2, que es gastroprotectora, y junto con PGI2 son prostaglandinas gastroprotectoras, y los AINE inhiben la síntesis de estas prostaglandinas gastroprotectoras, que generalmente la función de estas prostaglandinas gastroprotectoras es inhibir la secreción de ácido gástrico y al mismo tiempo estimular la formación de moco protector.
Por eso, al inhibir a estas prostaglandinas gastroprotectoras, los AINE producen estos efectos adversos en la mucosa gastrointestinal. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay una intoxicación con AINE y cómo puede ser el tratamiento. No es muy normal que haya intoxicaciones con AINE, puede ser una intoxicación accidental o puede ser, qué sé yo, un intento de suicidio, por ejemplo, alguien que se quiera tragar 80 aspirinas para morirse. Generalmente no lo va a lograr, pero sí se va a hacer mucho daño. En el caso de los salicilatos, cuando hay una intoxicación con una sobredosis tremenda de salicilatos, se puede hacer un lavado gástrico, inducir la emesis con un agente emético, que el paciente vomite lo que haya comido, si eso en el tiempo, si se hace a tiempo, por supuesto. Y además de un lavado gástrico, se puede mantener elevado un flujo urinario alcalino, por ejemplo, administrándole al paciente bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio obviamente va a volver más básica la orina, más alcalina, y eso va a hacer que el ácido acetil salicílico, que es un ácido débil, esté disociado en los túbulos renales, en la orina, y eso va a disminuir su reabsorción desde la orina hacia la sangre, al estar ionizado, disociado en un pH básico, este ácido débil. Entonces, podemos hacer un lavado gástrico y al mismo tiempo mantener alto, elevado, un flujo urinario alcalino administrándole al paciente bicarbonato de sodio. Además, los salicilatos retrasan, hacen más lento el vaciamiento gástrico y eso hace que aumente su absorción. Debemos disminuir su absorción, por ejemplo, administrando a carbono activado. El carbono activado está compuesto, bueno, es una sustancia con moléculas que tienen una gran superficie de absorción. No sé si alguna vez ustedes habrán tenido un acuario y habrán fabricado los filtros por donde tiene que pasar el aire para que se purifique el agua. Bueno, el aire hace que haya una corriente y el agua pasa a través de este filtro, que generalmente son unas cajitas transparentes que tienen abajo una redecilla, o digamos está cuadriculado para que pueda circular el agua. En la parte de abajo se pone el carbono activado, trozos de carbono activado. ¿Para qué? Para que absorban las impurezas del agua, los gases que están disueltos en el agua, gases tóxicos que vienen de la descomposición de plantas o de los desechos de los mismos pececillos que llevan mucho tiempo acumulando heces. Ahí se van absorbiendo y luego está la fibra de vidrio que acaba de retener las partículas más grandes. Y entonces le digo, el carbono activado está constituido por moléculas que tienen una gran superficie de absorción, y entre las moléculas que se les pueden pegar están las mismas moléculas de ácido acetil salicílico. De esa manera, administrándole a carbono activado a un paciente que está intoxicado con salicilatos, y que ya dijimos que los salicilatos hacen más lento el vaciamiento gástrico, para disminuir la absorción desde el intestino hacia la sangre, podemos dar carbono activado, que va a retener, va a capturar esas moléculas de ácido acetil salicílico para disminuir su absorción hacia la sangre. Además, cuando hay una intoxicación con salicilatos, también se puede presentar una grave deshidratación y que tenemos que componerla, digamos, administrando muchos líquidos, ¿verdad? Bien. Las intoxicaciones con otros AINE distintos de los salicilatos en general son asintomáticas, no suelen ser muy graves y a veces solo causan alteraciones más pequeñas, alteraciones menores en el sistema nervioso central o bien en el aparato gastrointestinal. Vamos a ver ahora, para terminar este tema 6.6 de analgésicos no opioides o AINE, vamos a ver un tema que me pidió el doctor Salazar Gama, que más adelante les va a dar neuro, que se llama fármacos antimigrañosos. ¿Por qué los incluyo aquí? Bueno, porque hay diferentes tipos de fármacos para tratar la migraña. Es una enfermedad compleja, es un problema complejo en las migrañas,
Pero entre los fármacos de primera opción para tratar la migraña están los AINE, ¿verdad? Algunos AINE se utilizan como primera opción cuando el dolor de cabeza es de leve a moderado, pues se pueden dar ibuprofeno, se puede dar paracetamol, se puede dar aspirina, etc. Pero vamos a hablar, por eso lo hemos incluido aquí, a los fármacos antimigrañosos. Bien, como les decía, la migraña es un trastorno neurológico complejo que consiste en ataques recurrentes, quiere decir que vienen y se van, ataques recurrentes de dolores de cabeza generalmente unilaterales en un solo lado de la cabeza y además pulsátiles. ¿Qué quiere decir pulsátiles? Que ustedes pueden sentir los latidos del corazón en los vasos sanguíneos que irrigan sus cabecitas. Bien, estos ataques recurrentes de dolores de cabeza unilaterales y pulsátiles además son muy variables en intensidad, a veces son muy leves, a veces son regulares y a veces son muy fuertes, muy intensos. La frecuencia también es variable y la duración puede ir desde 4 hasta 72 horas. Imagínense un ataque agudo de migraña, esos que duelen mucho durante 3 días, pues es algo grave. Bien, y estos dolores de cabeza generalmente pueden estar asociados con náuseas y vómitos. Por eso ya vamos a ver más adelante que dentro del tratamiento de la migraña también se dan fármacos antieméticos como la metoclopramida, el ondansetron, ya los mencionaremos en unos minutos. Bien, ¿a qué se debe la migraña? Bueno, todavía no se sabe con exactitud, pero la hipótesis más confiable hasta el momento y la más aceptada dice que el nervio trigémino lo que hace es liberar un vasodilatador muy potente hacia las arterias intracraneales. Este vasodilatador potente es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina o PRGC. Entonces, a eso parece que se deben los ataques de migraña, a que el nervio trigémino libera este péptido relacionado con el gen de la calcitonina o PRGC en las arterias intracraneales, y este péptido es un vasodilatador muy potente que va a dar lugar a los terribles dolores de cabeza pulsátiles y intermitentes. Bueno, hay diferentes tipos de migraña. Para que vean los diferentes tipos de migraña, que no es tema de farmacología general, ya lo van a ver más adelante en neuro con el doctor Salazar Gama, si hace el favor de seguir dando clases con nosotros muchos años más, van a ver que hay diferentes tipos de migrañas. También los pueden revisar en el Goodman y Gilman para que vean los diferentes tipos de migraña, y además hay muchos desencadenantes de la migraña, pueden ser muy diversos. Por ejemplo, a algunos les desencadena la migraña, lo más común es el estrés, el nerviosismo puede desencadenar los ataques de migraña. A veces algunos alimentos, comer cebollas, comer vísceras, comer chocolates, algunos les desencadenan las migrañas el consumo excesivo de tabaco, de alcohol. Bueno, son múltiples y muy variados los agentes desencadenantes de las migrañas, y también se utilizan, como vamos a ver ahora, diferentes tipos de fármacos para tratarla. Se utilizan 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de fármacos, obviamente no todos al mismo tiempo, a veces sí se combinan 1 o 2, y estos 6 grupos de fármacos son los AINE, los triptanos, los derivados del cornezuelo del centeno, los antieméticos, los analgésicos opioides y los corticosteroides. Vamos primero con los AINE. Entre los AINEs que se utilizan en los ataques de migraña tenemos la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno y el naproxeno. Todos estos AINE ayudan a aliviar el dolor en algunas personas, solo en algunas personas son efectivas, y obviamente son la primera opción
para los ataques agudos de migraña, pero que van de intensidad leve a moderada. Para una migraña severa no van a ser efectivos los AINE. Luego los triptanos, como por ejemplo el sumatriptán, solmitriptán, naratriptán, y hay varios más que terminan en triptán. En total son 8 triptanos y todos terminan en triptán. Estos compuestos son agonistas de receptores de serotonina del subtipo 1B y 1D. Si ven ahí en sus apuntes van a ver 5-HT1B y 5-HT1D. Esos son receptores de serotonina. 5-HT significa 5-hidroxitriptamina, que es la fórmula química de la serotonina. Entonces, todos estos triptanos son agonistas de los receptores de serotonina del subtipo 1B y 1D. Y estos receptores, cuando se une la serotonina, causan constricción de los vasos sanguíneos para contrarrestar la vasodilatación que mencionamos por ese péptido vasodilatador muy potente que produce los dolores de cabeza. Entonces, todos los triptanos son agonistas que actúan sobre receptores de serotonina del subtipo 1B y 1D para causar la vasoconstricción y bloquear de esta manera el dolor, disminuyendo la liberación de neuropéptidos en las terminaciones nerviosas trigeminales. Los triptanos son eficaces para las formas tanto moderadas como severas de migraña, a diferencia de los AINE, que sirven para tratar las migrañas solo de intensidad leve a moderada. Los triptanos sí ya son eficaces para formas moderadas y severas de migraña. Después tenemos los derivados del cornezuelo del centeno. También son aptos, se utilizan para tratar formas moderadas y severas de migrañas, como los triptanos. Ejemplos de derivados del cornezuelo del centeno tenemos la ergotamina y la dihidroergotamina. El efecto de estos fármacos quizás se debe a su acción agonista sobre receptores de serotonina 5-HT1B y 5-HT1D, los mismos sobre los cuales actúan los triptanos, los receptores de serotonina 1B y 1D. Como les dije, se usan igual que los triptanos para el tratamiento de migrañas moderadas a severas, y también se utiliza dentro de derivados de los cornezuelos del centeno la metisergida, que en vez de ser agonistas como la ergotamina y la dihidroergotamina, la metisergida es un derivado del cornezuelo del centeno que es un antagonista de otros receptores de serotonina, de los subtipos 2A y 2C, y sirven más bien para el tratamiento preventivo, profiláctico de la migraña. No sirven cuando el paciente se encuentra con un ataque agudo, con un episodio agudo de migraña, sino que sirven más bien para prevenir los ataques agudos de migraña. Obviamente el paciente migrañoso sabe cuándo se le va a desencadenar, porque es algo paulatino, empieza de poquito, sabe cuándo se le va a desencadenar una migraña severa, y bueno, puede tomar este antagonista para prevenir que el desenlace sea más severo. Después dijimos que estos migrañas, estos dolores de cabeza pulsátiles, unilaterales, van acompañados a veces de náuseas y vómitos. Por eso también se usan algunos fármacos antieméticos como la metoclopramida, que es antagonista del receptor dopaminérgico D2 y también antagonista del receptor serotoninérgico del subtipo 3. También se utiliza la clorpromazina, que es un antagonista dopaminérgico del subtipo D2, y también se utilizan el ondansetrón y el granisetrón, que son antagonistas del receptor HT3 de serotonina. Entonces, el ondansetrón y el granisetrón son antagonistas del receptor de serotonina tipo 3,
y últimamente se ha utilizado mucho en la clínica el ondansetron para eliminar las náuseas. Se utilizan mucho todos estos fármacos para tratar las náuseas causadas por la migraña, pero obviamente no van a eliminar el dolor de la migraña, solamente van a aminorar esas náuseas y esos deseos de vomitar, pero deben combinarse con otros medicamentos para aliviar el dolor. Después tenemos los analgésicos opioides como la codeína, la oxicodona y la hidrocodona. La hidrocodona se conoce en Estados Unidos con el nombre de Vicodin o Vicodin, y generalmente se usan en personas que no pueden tomar triptanos o ergotaminas. ¿Por qué se usan en pacientes que no pueden tomar eso? Porque son fármacos muy fuertes, se utilizan como una opción no deseada, pero cuando no funcionan los triptanos o la ergotamina para aliviar unas migrañas severas, se pueden usar estos fármacos que son muy potentes, son fármacos psicotrópicos y que se utilizan en episodios agudos, en episodios graves de migraña, pero por su potencial adictivo solamente se indica en caso de dolores muy intensos en pacientes que no responden a los triptanos ni a los derivados del cornezuelo del centeno. Bien, y finalmente tenemos los corticosteroides, que ya sabemos que son antiinflamatorios, pero en este caso esteroideos, como nuestro propio cortisol que secretamos en el organismo. Los corticosteroides sintéticos como la prednisona y la dexametasona pueden ser utilizados combinados con otros fármacos antimigrañosos para mejorar el alivio del dolor, porque obviamente estos corticosteroides reducen la inflamación y pueden ayudar a los triptanos o a los AINE a reducir el dolor. Obviamente ya saben que los corticosteroides tienen efectos adversos y se utilizan mucho en grandes dosis y con frecuencia. Por ejemplo, pueden producir con el uso continuo pueden producir cataratas, pueden afectar la función renal, provocar daños en el tejido renal. Entonces no se deben usar con frecuencia para evitar estos efectos secundarios, pero sí suelen ser muy efectivos porque al reducir la inflamación ayudan a aliviar el dolor junto con otros medicamentos como los triptanos o la ergotamina. Muchas veces he visto cómo inyectan corticosteroides, por ejemplo prednisona, a pacientes directamente por vía subcutánea en la frente cuando los ataques son muy severos y la persona se siente muy mal. Bien, esto es todo en cuanto al tema 6.6 de analgésicos no opioides o AINE, en donde hemos incluido este apartado de antimigrañosos, fármacos antimigrañosos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.